¿Cómo empezó la historia? Les voy a resumir una historia que parece de la época de oro de la lengua española, ocurrida entre el siglo XV y el siglo XVII, pero no. Sus personajes principales son de la década del 50 y del siglo XX. Ocurrió en Colombia, Antioquia, específicamente en el norte de Antioquia. Ella, una hermosa jovencita estudiante de comercio del Colegio del Prado en Barranquilla, y él, abogado de la Universidad de Medellín. María Norela Vargas Restrepo y Hernando López Palacios. Se conocieron en campamento, nuestra tierra natal, de la mina de asbesto, de hermosa topografía y de ideal clima. Se enamoraron a primera vista, fueron novios durante 4 años y en un histórico 2 de febrero de 1956, como él mismo lo redacta, en la iglesia de campamento, 2 jóvenes, ajenos aún a los afanes de la vida, ante un ministro de Jesucristo, prometieron amarse por el resto de su existencia y formar un solo cuerpo, una sola sangre y un solo corazón. La importancia de esta fecha es vital para nuestra familia porque ahí empezó la historia de nuestra vida. ¿Y dónde ocurrió la historia? Que recuerde, la historia sucedió en San Andrés de Cuerquia, lugar donde nació mi padre y Rubén Hernando. En campamento, donde nacimos Evelyn Margarita, Edith Estela y yo Maribel Cristina. También en Remedios, Amalfi, Frontino, Ciudad Bolívar. También en Jericó, donde nació Liuba María. Y hasta que llegamos a la hidalga ciudad de Río Negro, la cuna de la libertad, donde se promulgó la Constitución de Colombia de 1863, una ciudad hermosa, ubicada en el Valle de San Nicolás. Lo más valioso de Río Negro es la gente, por ser acogedora, educada y emprendedora. Aquí se radicaron nuestros padres hace 50 años. Nando ejerció como juez de menores de todo el oriente de Antioquia y otros municipios. Y Nore, afecta al servicio comunitario, llegó a ser elegida concejala, dignidad que pocas mujeres han tenido. Abrió brecha. En esta hermosa ciudad conocimos y conseguimos novios y formamos los hogares. Evelyn y Liuba tuvieron hijitos. De Evelyn nació Jairo Andrés, tu padre, y Margarita María, madre del bello Samuel. Y de Liuba, la menor, nació Lisa, y de Lisa, el inteligente y hermoso Juan José también. La vida de mis padres transcurrió con mucha felicidad y también dificultades, que más que las que les dábamos nosotros en la juventud. Y también la enfermedad de mi padre, todas se sortearon adecuadamente. Y mi padre eligió esta hermosa ciudad para pasar sus últimos días. Y fueron muy felices. Todos conocimos la felicidad con ellos, porque lograron construir el hogar que todos conocimos, compartimos y disfrutamos. Mi padre permanece en la Catedral San Nicolás. ¿Cuándo se acabará esta historia? La historia ya no acaba, se transforma. Entonces ustedes se van a multiplicar y esas enseñanzas nuestras han pasado a ustedes y de ustedes pasarán a los hijos. Pero además, mientras recordemos a Nando y mientras practiquemos las enseñanzas que nos da Norela, vamos a engrandecer, vamos a replicar esa historia. Cuando tengamos unas lindas relaciones de respeto y solidaridad, estamos practicando esa historia. Pero cuando nos encontremos en una situación difícil, escogemos entre engrandecer la historia y actuar inadecuadamente.
entre engrandecer la historia y actuar inadecuadamente. Entonces, ahí está nuestro poder de decisión, el libre albedrío y la selección inteligente que debemos hacer. Cuando encontremos a alguien que nos trata mal o una situación difícil, tenemos que ir a invocar esos maestros afectivos y significativos que fueron nuestros padres y elegir qué es lo que vamos a hacer, cómo va a ver si nuestra decisión va a ser inteligente. Por eso te invito a ser siempre digno ejemplo de esta familia, y a los demás también los invito a que permanentemente estemos haciendo esa selección inteligente. Ay, ¿y cómo se llama esa historia? El nombre de la historia, ese sí con toda seguridad ya lo hemos deducido. Hay una palabra que acumula la fuerza y la bondad de todos los siglos, y esa palabra se llama amor. La historia de amor de Nando y Norela es el nombre de todo este relato. Es el ejemplo digno de emular, es el alimento espiritual y es la búsqueda que todos tenemos que hacer para seguir aportándole a la historia.